la ley y el amor. La ley y el amor. Puede ser tentador entender la ley y el amor como dos principios antitéticos. Si tienes ley, es porque no tienes amor. Si tienes amor, es porque has abandonado la ley. He encontrado ese razonamiento desde la teología alta hasta las familias de algunas personas. Si ha escuchado este razonamiento que amo tanto a mi hijo, por eso no lo disciplino. Algo así que cuando nos toca aplicar la ley con un hijo, nos toca abandonar el amor. Pero que si lo amamos, entonces deberíamos abandonar la disciplina. Como usted puede ver, a grandes niveles o a los niveles más básicos, esa es la idea que tenemos con respecto a la ley y el amor. Hoy día puede escucharse consejos variados con respecto a la obediencia. Hoy se afirma, por ejemplo, que uno jamás debe obedecer por el peso de los mandamientos de Dios en el alma, sino por amor. Es decir, se acusa a los creyentes de estar obedeciendo mal si ellos obedecen por cargar con el peso de un mandamiento en el corazón. A ellos se les dice, no, usted no puede obedecer como sintiéndose presionado por un mandamiento, sino que usted debe obedecer por amor. Escuchamos que Dios quiere ser más amado que obedecido. Y luego de ser regenerados, librados de la maldición de la ley, nos dice obedecemos por amor, no porque algún mandamiento nos constriña a hacerlo. Sin duda que algo de eso puede ser verdad, pero no lo es totalmente. Eso es plantear una dicotomía que la Biblia no enfrenta. Más cuando nos acercamos a ella, como hemos insistido, bajo la analogía de la fe, mirando todo el consejo de Dios, interpretando cada texto en su contexto. Aquí, como en todas las cosas, hermanos y amigos, nos toca aprender a razonar bíblicamente y no podemos hacerlo a menos que los conceptos mismos que manejamos sean bíblicos. El significado de las palabras debe ser derivado de las Sagradas Escrituras, para que así, al tener los significados individuales de cada palabra derivados de las Escrituras, los conceptos que manejemos, los conceptos ya más grandes que manejemos, puedan llamarse bíblicos. El asunto es que tomamos a veces las palabras en sus definiciones comunes y vamos a la palabra de Dios, las interpretamos, sacamos conclusiones que ya están viciadas desde el inicio. Para muchos cristianos, leer la palabra ley, no importa el texto donde la lean, para ellos ley es legalismo. No importa dónde lean ley, para ellos ya le asignaron un significado mental. Cada vez que lea ley, interprete legalismo. Una carga impositiva, un yugo de mala esclavitud, a veces arbitraria y opresiva. Entonces personas así no pueden entender cómo el salmista pudo haber dicho en el Salmo 119, «Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación». Ellos se imaginarán este texto como un esclavo que está alegre de besar las cadenas que le hacen daño a sus muñecas, porque la ley siempre es mala, es opresiva, es pesada, es un yugo horrible. ¿Cómo el salmista puede amar la ley de Dios y decir que es ella su meditación? ¿Cómo pudo el salmista decir, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo? Ellos dirían, no, es al revés, hay mucha ansiedad en pensar, en meditar en la ley de Dios. Salmo 119, 174 dice, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Tu ley es mi delicia. Y piense si esa es la realidad de nosotros, hermanos, si usted se deleita cuando va a las Sagradas Escrituras y lee
la ley de Dios. Pasa lo mismo con el amor. Algunos le otorgan un significado subjetivo, donde amor es hacer o sentir algún afecto, principalmente de paz y tranquilidad. Ellos no pueden asociar amor con obediencia sacrificial. La idea de sacrificio parece que merma la intensidad de amar o contradice su concepto de amor. Para ellos, si es verdadero amor, debe ser placentero, debe ser agradable, debe ser ligero. Llevar el yugo de Cristo es un asunto que no pueden explicar y no han meditado quizás que el que llevó nuestras cargas con amor también una vez dijo que estaba angustiado hasta la muerte. Eso en la práctica resultará en una confusión real a la hora de vivir la vida cristiana. Gente resulta afirmando que ama a Dios y que por amor a Dios hacen tal o cual cosa. El problema es que si el concepto de amor no es bien definido bíblicamente, realmente vamos a quizás hacer cualquier cosa pensando que con eso expresamos amor a Dios y se puede aplicar lo que el Señor dijo: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Puede ser que nosotros, bajo la excusa de hacer algo por amor a Dios, resultemos exactamente haciendo asuntos que le ofenden y pecamos contra Dios y contra el prójimo. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, entonces con las palabras ley y amor? Bueno, segunda de Juan 4, 6, segunda de Juan 4 al 6, el texto que leímos públicamente dice así: mucho me regocijé que he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y escuche bien lo que dice la Escritura, porque aquí es la Biblia, la misma Biblia, asignándole el significado a las palabras. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Y aquí encontramos palabras llenas de significado. Es decir, tienes la palabra amor y tienes las palabras mandamiento. ¿Qué es amor? ¿Y qué son los mandamientos? Pues la misma Biblia llenó de significado esas mismas palabras. La Biblia vació sobre cada palabra un significado particular. Entonces, no es difícil, hermanos, según el texto, ¿qué es el amor? Bien, guardar sus mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento? Andar en amor. Esto es Biblia interpretando Biblia. ¿Sí lo nota? No nos deja a nosotros la tarea de decir, bueno, ¿qué es amor? ¿Cómo es esto? Esto no solo es ampliamente teológico, sino sensiblemente práctico. Entender el razonamiento bíblico va a hacer que una iglesia guarde un verdadero espíritu de amor a Dios y a los demás en la medida que guardan los mandamientos. Por ejemplo, cónyuges, padres, hijos mismos pueden medir su amor al lado de esta sentencia. ¿Qué es amor? Guardar los mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento? Andar en amor. Además, esta frase, además de ser ampliamente teológica y sensiblemente práctica, es profundamente evangélica. Es en Primera de Juan, muy cerca donde usted está, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9, donde el versículo inicia de una forma interesante. En esto consiste el amor, 2 puntos. Y yo quisiera saber, ¿en qué consiste el amor? En esto consiste el amor.
Y aquí, hermanos, es la Biblia. Nos va a decir no solo qué es el amor, sino en qué consiste, cuál es su esencia. Primera de Juan 4:9. No una muestra, no dice esta es una muestra o un aproximado de lo que es el amor, sino en esto consiste. Esta es la misma naturaleza o la esencia del amor. ¿Y a dónde nos lleva? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y al plantearse así, podemos nosotros caer solo en la última frase y darle un significado muy reducido. Amor, que es que el Padre haya enviado a su Hijo. ¿Quieren entender la esencia exactamente de lo que es el amor? ¿En qué consiste el amor? Pues allá hay un prototipo perfecto. Todo lo que está envuelto en el Padre enviando a su Hijo para el perdón de nuestros pecados, en eso consiste el amor, pero para no reducirlo así, tenemos que ir a un texto un poco más amplio, Gálatas 4 y 5, para preguntarnos qué estaba incluido en el envío del Padre del Hijo. Sí, en esto consiste el amor, en que el Padre envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, muy bien, pero ¿qué estaba incluido en el envío del Padre? En ese envío del Hijo que hizo el Padre, Gálatas 4 al 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Sí, ya sabemos que en eso consiste el amor, Dios enviando a su Hijo, pero ¿cómo? Nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Qué le quiero decir con esto? El amor de Dios se manifestó al enviar a su Hijo inmaculado en estricto apego a las propias demandas de su misma ley divina para redimir. En otras palabras, ¿en qué consiste el amor? En que cuando Dios envió a su Hijo, no quebrantó su ley santa, su santidad misma, y al mismo tiempo extendió gracia y misericordia a los que estábamos condenados por la ley para que fuésemos adoptados como hijos. Decimos esto para que entendamos que el amor jamás pasa por encima de la ley. Y la ley nos muestra su verdadero sentido en el amor. Le he demostrado, hermano, que esto es bíblico. El apóstol nunca razonó por fuera de la revelación de Dios. El amor jamás pasa por encima de la ley, y la ley nos muestra el verdadero sentido del amor. El apóstol Juan dijo allí en 2 de Juan 5 que no estaba escribiendo un nuevo mandamiento, sino el mandamiento tenido desde el principio. De manera que 2 de Juan 5 no es una novedad, ni para Juan, ni para quienes estaban escuchando a Juan. Él dice, esto que les estoy diciendo no es un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido ya desde el principio. 3 textos merecen nuestra atención especial para ir al origen de este mandamiento. Es decir, ¿por qué Juan puede decir, esto no es nuevo, esto es lo que hemos tenido desde el principio? Bueno, vamos a retroceder a ver dónde está el principio de este mandamiento. 3 textos merecen nuestra atención. El primero es Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo el Señor Jesús a los discípulos. Si nota dónde estuvo el principio, es decir, no es que Juan un día se levantó algo sensible de espíritu y dijo, este es el amor, que guardemos sus mandamientos, es el mandamiento que andemos en amor. No, él dice, no es mío, es más, no es nuevo. Esto es lo que aprendimos desde el principio cuando este hombre tuvo el privilegio de caminar con el Señor. Y el Señor en los días de su peregrinar, en los días de su humillación, Él dijo esta palabra, Juan 14:15, si me amáis. No dijo, si me amáis, dame un beso.
Si me amáis, abrázame. Si me amáis, extrañame, llórame. Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Lo está diciendo el hombre que se recostó en el pecho del Salvador, una señal muy afectiva, ¿sabe? Pero si me amáis, guardad mis mandamientos. El contexto de esta frase está en el Señor prometiendo el Espíritu Santo, y le recuerdo que en este contexto el Señor manifiesta una preocupación. Él algo notó en la cara de sus discípulos, y es que Él les iba a anunciar que se iba a ir. Imagine, su Salvador se iba a ir, y ellos, ¿qué iban a hacer? Él les dice, yo les enviaré la promesa del Espíritu Santo. Esta frase en su contexto puede ser entendida como, si en verdad me amáis, no demostraréis vuestro amor lamentando y llorando mi partida. Si en verdad me amáis, os daré mi espíritu para que puedan esforzarse cumpliendo mi voluntad. Luego, en el mismo contexto se lee en Juan 14, 21, para que quede claro, en el mismo contexto de la misma promesa del Espíritu, Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Este texto usted tiene que alejarlo lo más que pueda de salvación por obras, como si el Señor estuviera diciendo, si usted me ama, yo le amaré salvíficamente. Es decir, usted primero me ama como una obra, y entonces yo le amaré a usted, lo cobijaré con mi amor salvador. Le puedo decir que eso no es verdad, porque ¿a quién se estaba refiriendo el Señor? A sus discípulos. No fue un llamado general, como en el Sermón del Monte, hablando a todo el mundo quizás, pero aquí está diciéndole a los que ya habían sido recibidos o abrazados de muchas maneras en el amor salvador. ¿Qué le dice el Señor a sus discípulos? Si ustedes tienen mis mandamientos y los guardan, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Lo que este texto trata de comunicarnos es que aquel que guarda los mandamientos de Dios, que por ende es la expresión de su amor hacia él, entonces tendrá una prueba más grande del amor de Dios en su alma. Tendrá confirmaciones más cercanas del amor de Cristo en su alma. ¿Es nuevo para usted este lenguaje? Que a un creyente Dios lo pueda visitar con más pruebas de su amor. ¿Es nuevo para usted pensar esto? Pues acostúmbrese a razonar así. Porque el Señor a sus hijos que le prestan más obediencia, que por ende lo están haciendo como muestra de su amor hacia Él, dice Él, yo le amaré. No amaré salvíficamente, pues ya están en el amor salvífico, pero le mostraré una mejor intensidad de mi amor a Él, y además dice, y yo también le amaré, dice Cristo, y me manifestaré a Él. De manera que el Señor está diciendo, o nos está mostrando esa relación cada vez más íntima de amor y obediencia al Señor. El Padre dará manifestaciones más plenas de su amor. El Hijo otorgará afirmaciones más profundas de su amor al individuo que lo obedece porque le ama. Aquí hablamos de esa comunión más íntima que algunos hijos de Dios tienen con su Señor. Es verdad. Y aunque todos los hijos de Dios hemos sido recibidos por Cristo, también es verdad que hay algunos hijos que al estar más íntimamente relacionados con Él, reciben más pruebas, más manifestaciones del amor de Dios sobre su alma.
Este mismo principio se refrenda en Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En otras palabras, la certeza de andar en ese amor experimental de Dios viene ligada a nuestra obediencia a la voluntad de Dios. En otras personas, ¿cómo usted puede estar seguro de estar andando en ese amor de Dios? ¿Cómo puede estar usted seguro? ¿Cómo usted, hablándose usted a su propia alma, si usted le dijera, alma, ¿cómo puedes estar segura de que tú estás andando en el amor de Dios? Eso viene ligado a nuestra obediencia a la voluntad de Dios. Ahora, es necesario advertir que al hablar de guardar los mandamientos de Dios, como afirmábamos el día de ayer, no estamos hablando de una obediencia legal, sino de una obediencia evangélica. Nadie puede presentar a Dios, ni no regenerado menos, pero ni el regenerado tampoco, una obediencia legal, es decir, perfecta en todos sus puntos, en toda su extensión. Podemos obedecer la voluntad de Dios de forma evangélica, esto es, cuando lo hacemos lamentándonos no poder hacer mejor la voluntad de Dios y arrepintiéndonos cuando fracasamos, cuando tenemos el deseo en nuestra alma de llevar a cabo toda la voluntad de Dios y esforzándonos tanto como podemos hacer la voluntad de Dios. Pero sigamos. Ya rastreó de donde el apóstol dice, este no es un mandamiento nuevo. Él lo había aprendido décadas antes, andando con el Señor, y el Señor les miró muchas veces y les dijo, ¿realmente me aman? Guarden mis mandamientos. Ese es el amor. Es decir, que sean discípulos míos, que sean sacrificiales en su seguimiento. Haciendo un paréntesis, quizás no es que esté mal decirle o cantarle al Señor, yo te amo. Pero esas expresiones son muy comunes en coritos y cantos carismáticos. ¿Se ha dado cuenta? Vivimos diciendo, te amo, te amo, te amo. Señor, tú sabes cuánto te amo, y te amo, y te amo, y te amo. Yo no sé si el Señor se volteara algunas veces y dijera, ¿de verdad? Entonces, ¿qué? Guarden mis mandamientos. Guárdelos. No es lo que salga por la boca, es lo que salga en el lenguaje de la obediencia al Señor. Pero el mismo Juan, primera de Juan 5:3, ya usted sabe por qué se le llamó el discípulo o el apóstol del amor. Bueno, no estoy seguro si es el que más hable del amor realmente. El apóstol Pablo habla muchas veces del amor, pero al menos él da unas expresiones, de esas expresiones que se han vuelto muy, muy familiares a nosotros. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y aquí vamos un paso más adelante. Le dije que el amor, ¿qué es? Guardar sus mandamientos. Pero alguno puede decir, bueno, yo me voy a esmerar por guardar los mandamientos. Pero hermanos, hay otro requisito, ¿sabe? Para confirmar si en verdad amamos al Señor. ¿Y cuál es? Es guardar los mandamientos de Dios, en efecto, eso es lo que hemos venido viendo, pero guardarlos con un afecto especial. ¿Y cuál es ese afecto? Que sus mandamientos no nos son gravosos. Y escuche bien, aquí no dice, y mis mandamientos que no te parezcan gravosos. No es lo que nos parece, es lo que es. No es hacer el esfuerzo mental porque sus mandamientos no nos parezcan duros. Algo así como, uy, yo no quiero obedecer esto, pero verdad que no deben ser gravosos, no deben ser gravosos, no deben... ¿Me hago entender?
La Biblia no dice que ojalá los mandamientos no nos parezcan gravosos o esfuércese porque no le parezcan gravosos. La prueba del amor a Dios es la obediencia que no es gravosa. Que no es gravosa. ¿Sí ve cómo la Biblia ya empieza a tomarnos de por acá? ¿Es obedecer? Por supuesto, ya lo leímos en el Evangelio. ¿Pero es obedecer a secas? No. Hay una condición más. Que la prueba de nuestro amor es obedecer a Dios en sus mandamientos, los que no son gravosos para el alma. Esta expresión rompe con cualquier concepto de ver la ley divina como algo oneroso, pesado y opresor. La ley es un yugo, hermanos, pero es el yugo de Cristo. Este yugo se pone en nuestro corazón como se pone el peso de las demandas de quien queremos agradar. Le coloco un ejemplo infinitamente menor, como los deberes que tenemos hacia nuestra familia. Padres, somos responsables reales. Tenemos cargas reales para con nuestros hijos, pero no son gravosas. No es pesado para un padre calmar el hambre de su hijo. Si su hijo se le acerca y dice, papá, tengo hambre, no es gravoso darle algo de comer. ¿Es una carga? Por supuesto que lo es. ¿Tenemos responsabilidad con ese hijo? Por supuesto que lo es. Pero es que llevamos en el corazón el peso de una carga de quien queremos agradar y beneficiar. No es pesado calmar el hambre de un hijo. La verdad no. Es nuestro deber hacerlo, pero no es un yugo pesado. No es gravoso para un cónyuge acompañar en su dolor a su otro cónyuge. Cuando el otro está enfermo, no es gravoso para nosotros acompañarlo en su dolor. Ahora, cuánto más para los verdaderos creyentes debería no ser gravoso, de hecho no lo es, cargar con los mandamientos de Cristo. De hecho no lo es. Un asunto distinto es que presentemos una ofrenda sacrificial. Otro asunto es que el mandamiento nos parezca gravoso. Yo no sé, pero me voy a internar en el mundo que casi no conozco, pero las madres que están lactando a sus bebés, cuando a las 2 de la mañana, el bebé llora. Yo le pregunto, madre, ¿levantarse a amamantar a su hijo es sacrificial o es gravoso? Sacrificial, ¿verdad? Sí, cuesta, hermanos, pero usted no dice, no hubiera tenido este bebé. No, hermanos, es sacrificial. ¿No he visto la primera que se levante bailando y llenando las rosas? Es duro, es duro. Pero no confunda sacrificio con gravedad. Lo gravoso no lo quiero hacer y aún así lo hago. Lo sacrificial sí lo quiero hacer aunque me cueste. Por eso David dijo, yo no ofreceré sacrificio que no me cueste. Sí, me va a costar, pero yo quiero hacerlo. Y Cristo que dijo, aunque me duela, sí quiero hacerlo. Pero me duele. Eso es sacrificial, no gravoso. Hermano, le dije que es el amor, guardar los mandamientos. Qué bien. Pero a esto se le añade que sus mandamientos no son gravosos para el verdadero creyente. Una cosa distinta es que usted diga, a veces me cuesta concentrarme y estar completamente en lo que debo estar el día del Señor, lo cual pienso que es sacrificial.
Gravoso es que usted no quiera estar ahí, pero esté en contra suyo. Eso es gravoso. Cuando nuestro amado Salvador, hermano, discúlpeme que le hable así, yo quiero ser muy específico. Hermano, si el Salvador hoy día le dijera, oye, ¿me traes un tinto? ¿Qué haría usted con esa orden? ¡Ja! Usted bajaría, hermano, ¿no es así? Y si no lo encuentra abajo, ¿qué hace usted? No. El Salvador quiere un tinto. Momento, paremos esto. ¿Ah? Si le amamos, sus deseos son órdenes. Y sabe, y las cumplimos gustosos y con amor, porque aunque es una carga, no es gravosa. No es gravosa. Ahora usted dirá, bueno, ese es el apóstol del amor. Sí. ¿Razona la Biblia así? Por supuesto. Además de Juan, déjeme hacerle un repaso muy injusto, como todo lo que ha pasado en esta conferencia, ¿verdad? No profundo, pero Mateo 22, 36 al 40. Mire la profundidad. Y aquí no solo nos habla de extensión, creo que aquí Mateo 22 nos habla de la profundidad del amor hacia el Señor. Mateo 22, 36, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, es decir, no me separe las dos tablas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Póngase a pensar, si usted tomara, y aquí es muy bueno que usted lo sepa, que los 10 mandamientos no es la ley moral. La ley moral es mucho más grande, los 10 mandamientos es el resumen de la ley moral. ¿Ya? Hay una cuestión inmensa que se llama la ley moral. Si la vamos a resumir, la podemos parcelar en 10 mandamientos. Pero ¿sabe? Si usted tomara cada mandamiento y lo exprimiera a sacarle el zumo, si usted exprimiera cualquier mandamiento de la primera tabla, ¿sabe cuál es el zumo que le saca? Amor a Dios. Y si usted exprimiera cualquier otro mandamiento de la segunda tabla, ¿qué le saldría? ¿Cómo se llama el zumo? Amor al prójimo. Eso es lo que está diciendo. El Señor no está diciendo que el amor reemplaza o sustituye los mandamientos. Lo que está diciendo es en qué consiste el mandamiento. Y aquí están las dos direcciones del amor. Dios primeramente como el primer y gran mandamiento, y el segundo, el amor se dirige al prójimo. Ahora, ¿reconoció la profundidad del amor que se requiere? Y aquí la Biblia avanza con su ejército en nuestro corazón. ¿Qué es el amor? Guardar los mandamientos. Bien, guardar los mandamientos que no son gravosos para nosotros, pero además de eso, es guardar los mandamientos que no son gravosos con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y para este momento yo no quisiera que el Señor volteara a mí y me dijera, ¿me amas? Al menos Pedro atinó a decir algo, ¿verdad? Yo no sé si usted atinaría a decir algo coherente. Si el Señor le dijera, son mis mandamientos, no son gravosos, y es con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente y las fuerzas. Quiere decir, hermano, que usted no debería amar a alguien como ama a Dios. Nunca, jamás. Ni siquiera debería ser borroso saber quién está en segundo lugar. Entre el primer y el segundo lugar debería haber una distancia tan abismal.
que debería ser obvio cuál es nuestro gran amor. No es cualquier amor. Dios no quiere ser amado de cualquier manera. Dios no quiere ser amado con cualquier medida. Nuestro amor hacia Dios debe ser tan racional, consciente, emotivo, profundo e intenso como debe ser nuestra obediencia a sus mandamientos. Se lo digo otra vez, nuestro amor hacia Él debe ser tan racional, consciente, emotivo, profundo e intenso como debe ser también nuestra obediencia. Cualquier mandamiento debe ser una expresión de amor consciente, racional, inteligente, pero afectuoso, extenso, ardiente. Cuando hablamos del amor expresado al prójimo, la medida es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor al prójimo no debería ser menos que el amor preservador y cuidadoso hacia nosotros mismos. Podemos ir más adelante en Romanos 13, versículo 8, que le estoy demostrando que no era Juan el que quizá entendió un asunto y lo enfatizó. Romanos 13, 8, que afirma en línea con lo que enseña Juan, pero con lo que enseñó el Salvador: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Y aquí ya lo ubica de qué tipo de amor nos va a hablar. Aunque no únicamente, por principio sabemos que es solo una ilustración. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Por supuesto que el cumplimiento de la ley en su segunda tabla, aquí el apóstol no estaba queriendo decir todo lo que es la ley, pero al menos sacó un ejemplo. Este texto ha sido maltratado en manos de antinomianos al hacérsele decir que el sustituto de cumplir la ley es el amor. Es decir, yo no quiero cumplir la ley, pero te amo, Señor. Yo no quiero obedecerte, pero te amo. Como quien dice, el sustituto del cumplimiento de la ley es el amor. Hermanos, aquí no dice que el amor es el sustituto de la ley, sino el cumplimiento de ella. ¿Cómo sabe usted que cumplió un mandamiento? Porque en efecto fue amor lo que usted expresó. Y la medida se pone un poco más compleja, ¿no cree? Porque a veces usted puede hacer lo correcto sin la intención adecuada, y todavía eso no es amor al Señor. Vamos a suponer que usted tiene odio y se deja llevar del odio y dice: si me encuentro con esta persona, va a haber. Pero por la providencia de Dios, como Dios es misericordioso, no dejó que usted se encontrara con la persona, y entonces usted no ofendió, no pecó en un sentido, y entonces puede usted alegar el cumplimiento del deber, ¿no, hermanos? Porque usted no agredió a su prójimo en esta ocasión, no por amor a él. Lo que pasa es que no se lo encontró, pero no por amor a él. Amor a él hubiera tenido que ser que por consideración y honor a su persona, yo desisto de hacerle mal. Eso es otra cosa. Qué interesante que la Biblia dice que el amor es la única deuda que nos deberíamos tener unos a otros. ¿Le ha debido algo a alguien? Espero que no, pero si lo ha hecho, me imagino que cuando se lo encuentra de frente, ¿usted qué hace? ¿Verdad? ¿Se siente usted? ¿Sabe? La Biblia dice, eso es lo que debemos cargar en el corazón unos a otros. Cuando lo miro a usted, ¿sabe qué debo pensar? Yo no lo he amado a usted como yo debo amarlo. ¿Qué hago? ¿Ve? Me lo encontré. Yo no lo he amado a usted como yo debería hacerlo. No lo ha hecho. Perdóneme la deuda mientras se la voy pagando. Deme tiempo. Deme tiempo. Yo le debo a usted amor.
Espero acercarme algo a pagarle la deuda. Y usted me debe algo. Lo mismo. Cada vez que me encuentre, haga. No le he pagado, pero déjeme abonarle un poquito hoy. ¿Me hago entender? No deban a nadie nada, sino amarnos unos a otros. Pero para no dejar el asunto allí como el subjetivismo de amémonos, amémonos así como se le ocurra, dice el apóstol, porque no adulterarás, no matarás, no dirás falso testimonio. En otras palabras, expreso mi amor a ti, honrando tu matrimonio, respetando tu cónyuge, preservando y cuidando tu vida, cuidando tu propiedad, honrando tu reputación. Todos estos asuntos son mi manifestación de amor. Por eso hacemos entre nosotros lo que hacemos. Finalmente en Santiago 2, 8 al 12, dice, Santiago 2, 8 al 12, los estudiosos afirman que Santiago aquí, Jacobo, fue el hermano del Señor. ¿Qué responsabilidad debió haber sido ser el hermano en la carne de nuestro Señor Jesucristo? El hermano con que usted jamás debió haber peleado. Sabemos que ellos sí pelearon con él, de adultos lo hacían, ¿no? ¿No te quieres mostrar? Entonces haz esto y lo otro. Dice la Biblia que aún ni sus hermanos creían en él. Pero imagínense la responsabilidad de tener un hermano perfecto. Ay. Perfecto él. Hay algunos hermanos que creen ser la versión perfecta de su otro hermano, ¿no? Todos tenemos hijos que son pecadores todos. Pero él era perfecto. Con el tiempo, seguramente, aún después de la cruz, es lo que se cree, Santiago llegó al convencimiento que Jesucristo, su hermano en la carne, pero su Dios y Señor, era su Salvador. Y él dice, Santiago 2, 8 al 12, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Por otro lado, ¿cómo manifestamos que no amamos a los hermanos? Pues bien, pecando de las formas aquí descritas. Si en verdad cumplimos la ley con nuestro prójimo, amaremos a Dios. Si en verdad cumplimos la ley con Dios, le amaremos. Ahora déjeme culminar con esto. Alguno dirá, el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento no era así. Porque en el Antiguo Testamento Dios era estricto, o más estricto. Y a él le interesaba que usted obedeciera. No importa cómo, cuándo, dónde, pero que obedeciera. Es que mire todos los juicios que Dios trajo, etc. Dios quería ser obedecido, pero le quiero citar Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, para que desde antes, desde el principio, desde mucho antes de los días de la humillación de Cristo, antes de Juan escribir esto, vivir esto, quiero que me ayude a repasar lo siguiente. Deuteronomio 10, vamos a ir avanzando en el libro, y quiero comprobarle de dónde el Señor Jesucristo sacó esto de amar. Deuteronomio 10, 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma,
que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Qué vio, hermano? Que el Señor no solo quería ser obedecido, quería ser temido, pero quería ser amado. Amado. Deuteronomio 11, versículo 1. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Deuteronomio 11:13. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, etcétera, unas promesas y advertencias adelante. Deuteronomio 11:22. Porque si guardares cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, etcétera, etcétera y etcétera. Hermanos, Dios no solo quería ser obedecido, el Señor exigió ser amado. Deuteronomio 19:8 y 9. 19:8 y 9. Y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios, y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas. Deuteronomio 30, versículo 6. Un texto muy importante porque nos muestra la intención de muchas leyes ceremoniales que puso el Señor. Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de toda tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Deuteronomio 30:15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, estatutos, decretos, para que vivas y seas multiplicado. Deuteronomio 30, 19 y 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Hermanos, piense algo. Si esta era la medida del pueblo típico de Dios, es decir, del pueblo que fue un tipo del pueblo de Dios, si amar a Dios y obedecer a Dios era la medida del pueblo típico de Dios, ¿cuánto no será la medida para el pueblo de Dios escogido desde la eternidad y santificado por la sangre del pacto? ¿Acaso cuando el Señor le dijo a los israelitas, porque yo soy vida para ti y soy la prolongación de tus días, no aplica de una forma más grande y profunda a nosotros? ¿Sabe, hermano? Porque al menos en el Antiguo Testamento un texto como estos no estaba teñido de la sangre del Cordero, pero ahora sí lo está para nosotros. Cuando consideramos el amor de Cristo, no considere
solamente a un Dios y a un Señor que debe ser obedecido y por supuesto amado. Quiero que medite en que el Dios, nuestro Salvador, que hoy quiere también ser amado y obedecido por sus hijos, tiene unas manos traspasadas y un manto carmesí, porque fue a la cruz por nosotros. Dios sacó de Egipto a Israel con mano fuerte y brazo extendido, pero Cristo nos redimió cayendo bajo el brazo fuerte y la mano extendida de su Padre por nosotros. Hermano, si pensar que Él bebió la maldición que usted debió haber bebido no es suficiente para amarlo a Él, si no es suficiente pensar que en la cruz debió estar usted debió morir como un miserable, usted debió experimentar qué es el rostro de Dios apartado de usted. Si entender que hubo uno que soportó el ceño fruncido de su padre, que tembló por pensar que su padre lo abandonaría en la cruz, como efectivamente ocurrió. Si pensar en el sacrificio en Cristo no escatimado por su Padre en la cruz, por nuestro pecado, si eso no ablanda nuestro corazón y matiza nuestra obediencia, ¿qué lo hará entonces? ¿Qué lo hará? Amar a Dios debería ser lo más natural para nosotros, ¿no cree? Pero cuando Dios viene y nos dice, yo quiero que me ame, ¿no le humilla eso? Dios diciendo, ámeme, ámeme, ámeme. No solo obedézcame, ámeme, ámeme. ¿No se siente miserable, hermano? ¿No siente que su corazón es tan duro y frío que tenemos que ser enseñados a amar a quien ningún mal nos ha hecho y solo el bien? Y que nos ha dado a su propio Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Para qué fuimos salvados? Para que el Señor circuncidó nuestro corazón, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Ha pensado en el día que se presentará ante el Señor? Yo creo que todos nos hemos hecho una imagen mental de alguna forma. Cuando usted, solo, sin nadie atrás, se presente solo para dar cuenta ante el Señor. ¿Qué tal si la pregunta no es, ¿me obedeciste?, sino, ¿me amaste? ¿Qué tal si la pregunta no es, repasemos el decálogo, sino un solo tema, ¿me amaste? ¿Me amaste? Analizar el razonamiento bíblico de guardar los mandamientos y su relación con el amor vindica de manera poderosa la ley moral de Dios resumida en el Decálogo como norma de vida para los creyentes. La ley de Cristo es llenada de significado. Las obras de amor son expresadas en acciones concretas derivadas de la ley moral. El Nuevo Testamento jamás supera en sus demandas éticas el Decálogo, como si hubiese otra estructura ética mejor. La palabra de Dios nos enseña el sentido real de la obediencia, nos muestra el papel de la obra de gracia en la obediencia, nos muestra los agentes y vías de la obediencia, pero jamás
el Nuevo Testamento rebasa la ley moral, señalada y resumida en los 10 mandamientos. Al ver que el amor halla sus expresiones concretas en guardar los mandamientos divinos, antinomianismo queda destruido al señalársele que la Biblia nos muestra cuáles son las expresiones concretas del amor a Dios, guardar sus mandamientos. Pero también el legalismo queda destruido al señalársele cuál es la esencia de los mandamientos, en qué consiste el verdadero cumplimiento del mandamiento, que es el amor. Que nadie nos engañe. Ley y amor no son principios antitéticos. Cada principio es correspondiente el uno al otro. Hermanos, que Dios nos encamine poderosamente a guardar el mandamiento antiguo, el amor. Y que el amor sea expresado concretamente en guardar sus mandamientos. Oremos al Señor.